¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos empezando a arrancar con este primer Instagram Live que vamos a hacer. Ya somos cuatro, estamos faltando 4 minutos. En un ratito ya se suma Sebastián Martínez. Vamos preparando las cosas para arrancar en cuatro minutos esta primera transmisión en vivo de Por Más para tratar de, por más y proyectar, para tratar de ver cómo estas nuevas tecnologías nos están cambiando y cómo esta pandemia está afectando a las pymes de la provincia de Entre Ríos y sobre todo en el sector de la construcción, que es lo que vamos a hablar con Sebastián. Eh, Hacemos un poquito de tiempo mientras va llegando la gente. Estamos 3 minutitos adelantados de las 3 de la tarde. Así que vamos esperando y ya enseguida nos vamos sumando. Vamos a dejar abierto durante la charla el chat para que si alguien quiere hacer preguntas va a poder interactuar y esa es la idea principal. Estamos ya casi en horario, ya estamos empezando a arrancar. La idea es, con este primer vivo, dar por inaugurado lo que van a ser distintas charlas que vamos a tener en esta primera oportunidad con Sebastián para ver los dos programas, tanto Proyectar como Por Más, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos percibiendo de esta nueva situación que se está viviendo en todo el país y cómo se están arreglando las distintas empresas, las pymes, y las pymes no solamente que tienen que ver con Por Más de todo el espectro económico de Entre Ríos, sino también la de la construcción, los profesionales de la construcción que no pueden salir a trabajar y todo aquel que necesita moverse dentro del contexto de la pandemia. ¿Qué es lo que se están haciendo en las autoridades y cómo se está moviendo? Ahí está. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Martín? Bien, bueno, estamos ya para ir empezando arrancando. Eh, esta nueva forma que estamos inaugurando, quisimos hacer en esta primera instancia, bueno, una cosa es prepararse con una sola pantalla y otra cosa es con dos en la misma. ¿Viste? Saben bastante bien que soy bastante reacio a este tipo de cosas, pero bueno, las cosas hay que ir cambiándolas, hay que ir arreglándose a la situación y acomodándose a los nuevos contextos y a los nuevos canales. Eh, Vos tenés un problema menos en esta cuarentena que es el tema del pelo, ¿viste? Nosotros tenemos que claro, estar pendientes de los peluqueros, cosa que vos no tenés ese problema. Un tema menos para hacer televisión en cuarentena. un tema menos y un gasto menos, pero bueno, los brillos acá también también no son tanto problema como en el estudio, que es otra de las ventajas que estamos teniendo. Y bueno, También. ya vamos a ir mejorando. Pero bueno, ya en los últimos programas nosotros, tanto Proyectar como Por Más, hemos estado trabajando desde los celulares, desde las computadoras de nuestros hogares, porque entendemos que es fundamental quedarse en casa. Este es el primer concepto que tenemos que entender y en todo lo que vayamos a hablar, esta primera parte tiene que quedar muy en clara. Tenemos que quedarnos en casa porque esta pandemia no se puede vivir ni pasar en estos próximos meses afuera de los lugares que nos están recomendando las autoridades. Entonces tenemos que empezar a buscar estos nuevos canales que tanto se están usando y que también están haciendo, pues están generando una cantidad de cosas. Desde Por Más, que estamos más habituados a ver el tema económico, como Proyectar, que ahora está empezando también a girar algunas cosas de la economía, porque los profesionales de la arquitectura, las obras de construcción, están paradas y están muy preocupadas, ¿no? Sí, sin dudas. Hoy estuve hablando con distintos rubros de la construcción para ver ellos cómo se están adaptando y más o menos tuve como alguna respuesta en general en lo que tiene que ver con obras privadas. Recordemos que las obras públicas están funcionando a cuentagotas, nunca se cortaron las que tenían que ver con salud, sí el resto que después volvió con algún esquema de reactivación, las más pequeñas, las que tienen que ver con infraestructura y con servicio, cableados, todas esas cuestiones siguieron. Ahora se va a reactivar la obra civil, se va a reactivar por el lado de la obra pública y en la obra privada en teoría está prohibido, pero hay alguna leve reactivación. Esta semana estuve charlando con algunos corralores, con el Centro de la Construcción en Seco, que ya abrió sus puertas la semana pasada y me decían, hoy hubo una demanda altísima. Calculan que de un 70 a un 80% de la demanda de un día hábil normal. Esto quiere decir que
la mayoría de las obras pequeñas están volviendo a funcionar de alguna manera. Los gremios, carpinteros, pintores, sanitaristas, están buscando la manera de organizarse para salir con cuadrillas más chicas, de 2 personas, con el acuerdo del domicilio donde van a hacer el arreglo, con las medidas de seguridad correspondientes, con una canilla o un lugar donde lavarse las manos al ingresar y al salir, algunas medidas, barbijos, guantes, distintas medidas sanitarias que en lo que tiene que ver con la construcción se están tratando de organizar para poder trabajar aunque sea a un 50%, para garantizar algún ingreso que le permita a los trabajadores, sobre todo, no quedarse en cero, no tener ingresos cero, porque eso sí que es muy peligroso para todos los que viven de la industria de la construcción. Sí, básicamente lo que está pasando es empezar a entender de qué manera podemos empezar a funcionar, en qué lugar se puede empezar a funcionar, quiénes pueden empezar a funcionar, que esto es lo que se tiene que ir habilitando. Creo que el presidente de la Nación el domingo pasado fue claro, empezar a flexibilizar aquellas situaciones donde por protocolo se puedan empezar a llegar a funcionar y de esa manera, cumpliendo el protocolo, cumpliendo las limitaciones que se tienen, poder llevarla adelante. El tema es que por ahí también los gobernadores no tomaron ese desafío y es más fácil decir que seguimos todo como se sigue desde el mando federal y no empezar a ver. Yo me imagino ciudades como Maciá, Cerrito, Urdinarrain, Crespo, que hoy no tienen casos detectados de coronavirus, que están paradas totalmente y sin poder hacer algunas flexibilizaciones, ¿no? Justo tocaste el caso de Maciá, que hoy hubo una polémica grande con un tema básico que tiene que ver con alimentación y el freno que se hizo en el ingreso a Maciá desde la Intendencia por parte de camiones que llevaban alimento. Alimento. Estamos llegando a ese punto donde los dirigentes están hasta excediéndose en sus funciones porque un intendente no puede prohibirle el ingreso a un camión con alimentos. Solo dejó entrar a lo que tenían que ver con alimentos frescos para no cortar la cadena de frío y no al resto. Yo ahí estoy chequeando con gente del municipio de Maciá para ver si esto fue así como dicen algunos, como denunciaron algunos, pero realmente que es un tema el de la clase dirigente. Estuve haciendo algunas averiguaciones a partir de la reunión de gabinete que hubo el lunes, donde se habló de este tema de los pedidos sectoriales. El principal inconveniente, digamos, que tiene el gobierno de Entre Ríos, tiene un montón de pedidos de sectores que quieren volver a funcionar. Ahora, el pedido, según el decreto presidencial, llega al gobierno, llega al Ministerio de Producción, de un pedido sectorial. El Ministerio de Producción lo tiene que hacer pasar sí o sí por la Secretaría de Salud. Ahí ya hay un problema porque la Secretaría de Salud está siendo muy reacia a autorizar actividades, está muy pendiente de todo lo que tenga que ver con contagios, entonces es más fácil decir que no. El tema bueno, si lo lograría, el gobernador lo tiene que elevar a jefatura de gabinete y jefatura de gabinete autorizarlo. De ahí hay que incorporarle las cuestiones. No es lo mismo una ciudad como Paraná, donde hay una circulación de 350.000 personas, o quizás ahora no tantas, si no entran tanta gente de las ciudades satélites de Oro Verde, de Colonia Avellaneda, pero no es lo mismo un movimiento que puede llegar a haber en Paraná como el que puede haber en una localidad más chica. Entonces, yo creo que ahí va a empezar a haber algún equilibrio donde el gobierno también atendiendo a que la recaudación se le fue por el piso, que están en un 15, en un 20% de la recaudación habitual, la coparticipación está viniendo en un 20% de lo que venía antes, hay un problema, ¿cómo pagar los sueldos de abril? Entonces, el problema va a ser visto de manera diferente desde esta óptica que están teniendo los gobiernos de qué hacemos con tan pocos recursos, cómo hacemos para dar respuesta si no tenemos dinero, y el tema sanitario, decir, bueno, a ver día a día cómo van los contagios, cómo van la cantidad de muertos. Todavía no hemos tenido muertos en Entre Ríos por coronavirus, eso es una buena noticia, pero que también la están siguiendo de cerca para qué efecto. Claro, porque no tenemos que perder de contexto en qué momento se desata la pandemia en Argentina, porque no es que veníamos
sea, muchas veces estoy viendo muchas cosas que tienen que ver con cuestiones internacionales, cómo está adoptando Europa las medidas en este sentido, cómo está adoptando Estados Unidos, donde hay una pelea muy grande entre el presidente de la nación y el jefe de Estado de Nueva York, donde se están dando la mayor cantidad de casos de enfermedades y donde la salud es lo más importante y en el país entero donde lo económico prima sobre la salud. Pero todos esos lugares venían de economías en buen estado. Nosotros veníamos con una economía que estaba en jaque en el 90% de los sectores económicos. Entonces, a partir de ese momento, pensar qué es lo que vamos a hacer hacia adelante, tenemos que tener en cuenta eso. Hoy escuchaba a un ex gobernador hablando sobre esta situación y decía que hay sectores como el campo, que hoy está produciendo, está levantando la cosecha de soja en estos momentos. Ya vamos a ver seguramente esta semana en Por Más algunos resultados de cómo están dando los rindes en el campo y algunas actividades. El tambo no se puede parar, darle de comer a los animales como pollo, vaca o cerdo tampoco se puede parar, por eso las industrias lácteas tampoco pueden parar, las industrias alimenticias no se pueden parar. Pero decía, que no se queje el campo ahora, que son los que están trabajando. Ahora, trabajar en este contexto en Argentina no está asegurando que estemos bien. Eso es lo que por ahí no se está entendiendo. Si sin estar trabajando, mejor dicho, estando trabajando en el mes de febrero, estábamos todos mal, a punto de quebrar en todas las economías, sin trabajar son pocos meses lo que quedan para no quebrar para la mayoría de las pymes. Ahora, el que se mantiene trabajando no es que está mucho mejor, porque hay que ver cuáles son las coyunturas de cada uno de los sectores y cómo está. Entonces, por ahí la clase política sigue sin entender ese punto fundamental y del cual son totalmente responsables, porque la pandemia vino de afuera, nos sacamos el saco, no es culpa nuestra y nos ponemos todo atrás de los equipos de salud. Vos decías en el protocolo hoy, el Ministerio de Salud tiene, o la Secretaría de Salud tiene que determinar si se habilita o no. La Secretaría de Salud está haciendo muy buen trabajo para contener y de qué manera trabajar en los escasos recursos que tiene la provincia entre público y privado para cuando empiecen a darse los casos de coronavirus en Entre Ríos. Ponerse a ver qué actividad tiene que trabajar y no trabajar es ridículo. Sí, y como vos decís, a veces trabajar tampoco es la solución a un sector. Trabajar no significa cobrar en este contexto. Como están funcionando los bancos, hoy hablaba con algunos arquitectos también y veo que se están conectando muchos arquitectos en esta conexión que estamos haciendo desde Proyectar y Por Más en el debut de este formato de Instagram Live que vamos a empezar a aplicar en los dos programas con contenidos específicos de Por Más desde lo económico, en Proyectar desde arquitectura, construcción, patrimonio, nuevas tecnologías y demás. Pero te decía lo de los arquitectos y ahí veo que hay muchos conectados, ya vamos a dar lugar a las preguntas y demás inquietudes. Pero el tema de un arquitecto, me decía, estoy trabajando con varios clientes, estoy avanzando en la parte proyectual, sin ir a obras, sin tener obras en actividad, y con lo de los proyectos puedo llegar a pedir algún adelanto de un 20, un 30% como para sostener costos básicos, pagarle al que ayuda a diseñar, al que ayuda a hacer un render, pero sin duda nadie está con el 100% de sus ingresos disponibles como los tenía un mes atrás. Que un mes atrás, como bien vos decís, tampoco era la panacea, pero por lo menos llegaban a cubrir algunos costos y a funcionar algo. El tema de las obras es complejo. Acaba de salir el sol y tengo reflejo por todos lados. Empezamos y estaba nublado, se veía parejito, ahora tengo reflejos que entran y salen, pero bueno, esto es en vivo, así que no nos vamos a parar a buscar. Se va a enojar Hugo Piedrabuena si no ve. Sí, se nos va a enojar, pero bueno, hay algunas desprolijidades propias del vivo, ¿no? Y de que sea un vivo casero. Pero te decía, el tema... El vivo no es lo nuestro. El tema de las obras de construcción también tienen algún problemita con las denuncias. Me decían una cuadrilla de albañiles que empezó a trabajar en una obra esta semana en un edificio mediano y los denunciaron. Hubo denuncia de 2 o 3 vecinos que estaban trabajando, fue la policía fue de buena manera, fue a decirles, muchachos, hubo un par de denuncias, por favor, la actividad no está permitida, si no pueden trabajar en estas condiciones más de 2 personas, se van a tener que retirar. Los albañiles le avisaron al jefe de la obra diciéndole, vino la policía, nos tenemos que ir, y obra que se frenó. Hay otras obras que son reformas internas, no tienen este problema
que son denunciadas. Pero sin duda también está este tema que la autorización un poco clarificaría cómo funcionar. Porque primero tenés que ver si podés funcionar en lo que es una obra de construcción pequeña, como hay muchísimas que dan trabajo a carpinteros, herreros, a las fábricas de verduras, a todos los gremios. Y segundo, tenés que ver cómo llegan los empleados al lugar. Hoy me decía un empresario que tiene un grupo de 10 personas trabajando, 2 o 3 obras distintas. Hicieron una reunión la semana pasada para organizarse y salir a trabajar esta semana, porque pensaron que el decreto se iba a permitir, cosa que finalmente no sucedió. No están trabajando esta empresa, pero me contaban que de las 10 personas, 2 fueron en auto, otros 3 se organizaron, se pasaron a buscar, 2 fueron en moto, y los 3 que tenían que ir a la reunión en transporte público llegaron tarde. Uno llegó 1 hora tarde, el otro llegó 5 minutos antes que termine la reunión, y el otro también 40 minutos tarde, porque los colectivos están funcionando en Paraná en formato de domingo. Pasa un colectivo cada 1 hora 20 más o menos, según la línea. Otras están un poco mejor, 1 hora de frecuencia, pero no es una situación normal en la que uno dice vuelvo a trabajar y los insumos, los recursos humanos van a estar disponibles trabajando. Muchas veces esto no se puede instrumentar de esta manera. Seba, otra de las cosas que... Primero quiero destacar una cuestión que es importante. El rol de la policía que está teniendo no tiene nada que ver con lo nuestro, pero el rol de la policía, cómo está trabajando y cómo se están comportando en la calle ante cada uno de los operativos que hay constante, sobre todo en la ciudad de Paraná, que es lo que vemos todavía, que es los pocos que nos podemos mover nosotros como periodistas, realmente es de destacar. Ni hablar de médico, enfermero y todo aquel que tiene que ver con el sector salud. Pero hoy me decía otro empresario, hay un invita también con los sindicatos. Hoy un empresario del sector de automotor, que están abriendo los talleres automotores que pueden empezar a hacer algunos trabajos, sobre todo para los sectores que tienen que ver con la policía, salud, sectores mecánicos, la parte de servicios de las concesionarias, que todavía la mayoría en el país no se está animando a pedir porque los sindicatos dijeron, muchachos, todavía no más de 5 horas y una cantidad de trabas a la hora de ver si se empieza o no se empieza a trabajar. Este es otro tema que se está escuchando mucho. Las empresas, sobre todo, que empezaron a abrir la primera semana, cuando salió el decreto ese viernes a la noche, jueves a la noche, ese DNU, donde no se aclaraba, se decía quiénes podían no parar, pero no se decía quiénes sí podían pasar. Pasó con la industria del packaging, que es fundamental para envasar los alimentos, pero las autoridades tardaron 4 días en decirles, sí, ustedes están comprendidos dentro de este decreto para poder trabajar. Son las cosas que hay que empezar a entender y flexibilizar y generar las articulaciones específicas de darle esta información. Por eso la salud está trabajando en el... Ahora, hay una cantidad de otras áreas del Estado que tienen que estar pensando estos problemas y dando las soluciones específicas. Sí, y también ver el ritmo de la respuesta, ¿no? Hoy me preguntaban algunas personas que nos escuchan en la radio o que saben de nuestra labor periodística y te consultan porque creen que vos tenés más información de la que por ahí anda dando vueltas. Y me decían, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que usar barbijo o no? ¿Dio alguna precisión el gobernador al respecto? ¿Qué pasa con la posibilidad de salir a correr? ¿Qué pasa con todas estas actividades permitidas? ¿Qué dijo el gobernador Bordet de todo esto? Y todavía no lo sabemos. A varios días que de este decreto todavía no ha habido una comunicación oficial de cuáles van a ser, aunque sean las decisiones que se busquen tomar desde la provincia. Después hay que ver qué autoriza Jefatura de Gabinete sobre cada una de las actividades específicas. Pero realmente la situación es preocupante. Es preocupante. La situación económica no es algo que hay que desatender en esta pandemia, donde la prioridad es la vida y lo sanitario tiene que ir en la cabeza del barco. Ahí no hay duda que primero tenemos que ver bien todos los cuidados sanitarios. Pero creo que hay un montón de actividades y de ciudades pequeñas y de pueblos en los que ciertas cuestiones se pueden flexibilizar, sin pensar todavía en lo que tiene que ver con las clases, en lo que tiene que ver con gimnasios,
recitales, lo que tiene la actividad gastronómica, el turismo, que son sectores que están muchísimo más complicados de lo que estamos analizando nosotros. Porque esos Ujú. sectores sí están en problemas hoy y les va a costar reactivarse en los próximos meses. El mediano plazo les debe estar preocupando. Porque el sector de la construcción sabe que una vez que se organicen protocolos, que se revean algunas cuestiones y que aparezcan ciertas autorizaciones o cierta flexibilidad para trabajar, sabe que trabajando funciona, que trabajando responde a X cantidad de mano de obra, que como vos decías, ya viene cayendo cada vez más. El tema de la obra pública en Entre Ríos es otro gran problema que también hay, que viene cayendo año a año cada vez más en los volúmenes de inversión, por lo tanto hay Sí, cada vez más empleados. son 22 meses consecutivos de caída de la construcción en todo el país. Si lo analizamos en Entre Ríos, esto es mucho más todavía. Sí, sin dudas, sin dudas. Sin dudas Ahora, que el panorama no es bueno desde el lado económico, por lo menos las noticias desde la cuestión sanitaria sí son buenas, porque si ujú. comparamos el impacto en Argentina con el de otros países, es innegable que los casos van creciendo de una manera que se pueden manejar y que hasta ahora este tema viene más o menos bien. Pero no hay que descuidar lo económico y no hay que perder de vista lo social, porque el tema social en Argentina es muy endeble, una realidad que otros países no tienen. Ahora, creo que esta pandemia ha permitido ver dos cosas de que creo que es de una misma cara. La primera tiene que ver con que, como vino desde afuera, nos tomó por sorpresa todo, buscamos a nivel nacional quienes están tomando las decisiones, porque las decisiones se están tomando centradas a nivel nacional y cuando se habilitan para abajo, nadie quiere tomar decisiones abajo. Ese es un problema de federalismo y de unitarismo que hemos delegado absolutamente toda nación y nadie se anima a tomar las decisiones propias en su lugar chico. Ese es un tema. Pero como la pandemia vino de afuera, buscamos a los mejores para determinar cuáles eran las mejores acciones y necesarias en este contexto. Hoy esas buenas acciones, que fue cerrar el país prácticamente, están empezando a dar los resultados. El tema es que en lo económico, que venimos desde hace mucho más tiempo y es problema nuestro, y no de una gestión, sino de todas las gestiones, de todos los que han estado en los últimos 15 años, no nos podemos poner de acuerdo y ahí es donde empezamos a patinar en el barro como venimos haciendo en estos últimos 15 años. Entonces, lo que tenemos que aprender sobre todo de esta pandemia es esto, cómo ir todos bajo un mismo camino, que es lo que no hemos logrado durante todo este tiempo. Y lo que estamos tratando de hacer en Por Más, o por lo menos lo que hicimos en estos 2, 3 primeros programas de pandemia, es empezar a mostrar a la gente que la situación es esta. Podemos haber tenido la proyección, los arquitectos pueden haber tenido previsto una cantidad de obras y una proyección de crecimiento de tanto, pero esto cambió todo el contexto. Las empresas tenían previsto tal cosa y esto cambió absolutamente todo. Ok, esto ya está. Lo tenemos y lo vamos a seguir. Creo que nos van diciendo cada 15 días que esto se va a prorrogar. En lo personal creo que van a ser varios meses. Entonces, a partir de ahora es donde tenemos que encontrar cada uno en su actividad la forma de entender de vuelta el contexto y empezar a ver en qué acciones puede trabajar cada uno para poder reactivarse de vuelta. Hay una cantidad de cosas que pensábamos que eran imposibles de lograr. La educación es un modelo de esto. Cómo en 15 días de no ser útil para nada Internet para la educación pasa a ser hoy que todos tienen clases a partir de Internet, a partir de plataformas como Zoom o estos Instagram en vivo. Creo que va a haber muchos cambios y tenemos que encontrar en estos tiempos la forma cada uno de entenderlos, aceptarlos y ver cómo nos metemos. Sebastián, ¿se te acordó? No, sí. Sí, por ahí te escuché con algunos cortes, pero entendí el concepto que estás planteando. Y es verdad, estamos ante un cambio y una incertidumbre total y la adaptación que tenemos que aplicar creo que es lo fundamental en este contexto. Nosotros un poco lo estamos mostrando semana a semana en Por Más, en Proyectar, de que se puede plantear los problemas, mostrar temas de otra manera. Obviamente resignamos cuestiones técnicas, calidad en algunos productos que queremos mostrar bien, en algunas historias que queremos contar con algunos recursos que nos gustan, el uso de dron, de Osmo, de estas cámaras modernas, que por ahí la gente no las conoce bien, no las entiende, pero que se ve reflejado
en la pantalla de los productos que realizamos, en por más y en proyectar, que medianamente tienen algún criterio Ahí, técnico y específico, ¿no? Estamos ahí, resignando desde nuestras casas de manera hogareña, no menos profesional, pero con otros recursos técnicos más caseros, y tratamos de no bajar la vara y de proponer cosas nuevas, como este mecanismo de contarles, de estar más cerca también de todos los televidentes y de permitir la interacción. Creo que eso es fundamental de precisamente, este formato precisa, de Instagram precisamente, Live. precisamente eso es lo que está diciendo Leo Quitay. Fíjate, Leo Quitay viene del sector de la informática y dice, hay que entender la gran problemática del flujo de masas en las ciudades. Eso es determinante para tomar medidas hoy con coronavirus. Si no sabemos cómo se mueven las ciudades, no podemos tomar ninguna decisión. Si no entendemos que a Cerrito entran por día tanta cantidad de proveedores, sale tanta cantidad de mercadería, no podemos determinar si puede ingresar o no ingresar el virus. Podemos ordenar eso, hacer lo que sea un solo día a la semana. Para eso está la tecnología. Leo Quitay es un especialista en eso porque trabaja en cómo optimizar los sistemas lumínicos de ciudades de Centroamérica. Entonces, tenemos la gente acá en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, que conoce técnicamente y esta nueva revolución industrial de Industria 4.0 que venimos reflejando siempre, porque lo de cambio lo venimos haciendo tanto en Por Más como Proyectar hace muchos años. Estamos en un nuevo siglo. Lo que pasa es que en el país, en la provincia, en el municipio, seguimos con herramientas del siglo XX. Pasaron 20 años ya del siglo XXI. Entonces, esto nos está metiendo de un sopapo adentro del siglo XXI. Y bueno, empecemos a utilizar esas herramientas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con estos vivos de Instagram, empezar a aportar soluciones, porque quejas tenemos todos, quejas tenemos absolutamente todos, pero tenemos que empezar a dar un paso más. ¿Cómo mejoramos lo que tenemos? La clase política es la que tenemos y es el reflejo de nuestra sociedad. Tenemos que hacernos responsables de la clase política porque somos todos parte de esto. Bueno, empecemos a avanzar. Esto es lo que queremos hacer, que hacíamos semanalmente con los programas, que van a seguir saliendo y vamos a seguir eligiendo contenidos específicos de televisión, pero con esto también creo que nos va a dar una oportunidad a nosotros mismos de generar otro tipo de contacto. Sí, por ahí, no sé, yo no quiero tocar acá para no desconfigurar nada, pero hay muchas preguntas y muchos aportes que habría que darle lugar. Vos si tenés ahí en la compu, no sé cómo estás, cómo ves vos las preguntas, pero Che, yo veo veo alguna y muchos se me saludos que pasa. nos han saludado de Buenos Aires, ahí también la gente de Impermeabilizar decía que la cuestión económica no era algo que había que desatender, que el sector, bueno, ellos también pertenecen al sector de construcción, ¿no? Y de determinación de las viviendas y de aislación y necesitan seguir trabajando. Son empresas que nosotros conocemos de 6, 8 empleados, cuadrillas chicas que podrían trabajar en este contexto y ahí también Leo Quitay aportaba algo de que es hora de ir a la fase del contagio programado, de decir, analizar cómo se mueven las ciudades por celdas y empezar a trabajar desde el lado urbanístico también, como están los mejores sanitaristas del país trabajando, los mejores epidemiólogos, infectólogos, asesorando al presidente. No solo es necesario que estén abocados a esto economistas y analistas de la economía argentina que conozcan bien los sectores productivos, sino también urbanistas, que nos digan en las ciudades pasa esto, el flujo es este, X cantidad de gente se mueve en transporte público, X cantidad de gente viaja de la periferia al centro en su auto particular, por lo tanto no tendría contacto con el virus si va dentro de su auto. La tecnología ofrece un montón de tecnologías para coordinar estrategias en conjunto, para ir siguiendo cómo se mueve la gente. Yo creo que lo que es aplicaciones, hay un mundo para desarrollar. Lo que sí habría Es que que... tenemos la gente para hacerlo, tenemos los claro, profesionales en todos estos sectores acá. Lo que pasa es que las medidas las siguen tomando abogados, contadores y gente que muchas veces no está capacitada para ocupar los lugares en donde está y tampoco tiene ganas de preguntar o está muy cómodo. O sea, ¿dónde están los legisladores hoy? ¿Dónde están los legisladores que tendrían que estar buscando nuevas herramientas legislativas para
esta situación o para la que nos viene, porque no nos olvidemos, como decía al principio, estábamos en una tormenta perfecta en la economía argentina y nos cayó un meteorito de afuera, pero el meteorito lo estamos combatiendo, pero la tormenta perfecta la vamos a seguir teniendo. Cajas de jubilaciones, se está estudiando, estamos aprovechando los que no tienen nada que ver con esta situación para armar el verdadero proyecto de reforma del servicio previsional en Entre Ríos. ¿O estamos todos de vacaciones en nuestra casa de cuarentena adentro sin hacer absolutamente nada, como hacen, en mi opinión, los 4 años de gestión cobrando fortuna? Pero bueno, la justicia, ¿cómo se va a reinventar en este sentido? ¿Querés que hagamos un poquito de la justicia y de lo que aportaron a la pandemia y la donación? Podemos hablar de una cantidad de cosas. El tema es empezar a hablar todos un mismo idioma. Sí, sin dudas, sin dudas. Saludo a todos los profesionales, a Catriel, a Natalia, ahí nos están saludando también y felicitándonos por el programa, les gusta el formato, así que contentos, Esteban. Dice que también tenemos que sumar abogados, contadores. El tema de la justicia es un mundo. En la justicia hay una polémica ahora de abogados que quieren trabajar, que saben cómo instrumentar la parte digital, de expediente electrónico y demás, y jueces y empleados judiciales dicen no volvamos a trabajar porque no hay alcohol en gel. El tema es que llevamos 40 días de pandemia y en la justicia a nadie se le ocurrió comprar lavandina y alcohol. Pero no dicen no nos paguen el sueldo de este mes que no estuvimos trabajando, ¿eh? Bueno, el tema de los sueldos es otro ítem aparte, ¿no? Tendríamos que hacer uno en vivo un día para hablar solamente de eso y poder descargarnos todo lo que sabemos y todo lo que pensamos al respecto. Pero bueno, dejémoslo porque no es el tema de hoy. Han donado el 15% de su sueldo, ¿no? Lo quisieron vender como un 50%, pero todos sabemos que donaron el 15%, posponiendo toda la reforma que tienen que ver con recortes de gastos, superfluos, sueldos altos, caja de jubilaciones, todos los temas importantes que el gobernador planteó en la Asamblea Legislativa quedaron en la nada, porque no alcanzaron esa ventana de 20, 30 días en definir nada, porque tenemos una clase dirigente que se toma su tiempo, ¿no? Sí, pero anuncios. Ese es el problema. Con coronavirus, con la pandemia, no fueron anuncios, fueron medidas, muchas veces totalmente impopulares, como fue parar el país, pero necesarias para llegar a un objetivo final que fue no tener muchas muertes y no colmar el servicio de salud que tiene el país. Entonces se tomaron una cantidad de medidas totalmente impopulares. Ahora, ¿por qué no podemos tomar esto en la economía si nos damos cuenta que la economía también tiene una pandemia en Argentina? Si vemos que estamos totalmente quebrados como economía de país, la provincia no ha logrado terminar pagar los sueldos. Estamos a 14 de abril y lo que siempre se jactaron los gobernadores es pagar los sueldos públicos en día. Las obras públicas y el recorte del presupuesto de obras públicas en Entre Ríos se ha caído a pedazos. Hay un informe que quedó guardadito por esta situación, pero las cosas que dice ese informe es increíble respecto a la obra pública en Entre Ríos, pero en eso no podemos tomar medidas que no sean populares. Seguimos con el populismo. Tenemos que entender, la pandemia nos tiene que servir para que entendamos que esta situación nos va a permitir mirar más allá de las narices, mirar para adelante. Si tenemos que tomar medidas impopulares para salir de esta situación específica, económica mal que tenemos, y tenemos que tomar medidas impopulares. Y esto le va a servir a las empresas pymes, a los arquitectos, a los profesionales de servicio, al comercio, a la pequeña, mediana y gran empresa. Sin duda, Martín. Hay muchos mensajes, no sé si estás leyendo algo de lo que la gente participa, eso también está bueno de este formato. Nosotros estamos acostumbrados a los programas de los sábados donde planteamos contenido y nos perdemos esta posibilidad de ida y vuelta. Esto está interesante desde ese lado también, saber que lo que planteamos, que lo que decimos tiene alguna respuesta, algún rebote. Ahí nos dicen que el Poder Judicial está paralizado, que hay resoluciones y demás que son algo contradictorias y que tampoco se sabe por cuánto tiempo va a estar esta situación. Pero bueno, habrá que ver, podremos hacer otro programa especial o no. La idea nuestra era tener esta charla para analizar lo que pasa con los sectores económicos, de la arquitectura, de la construcción puntualmente,
porque tenemos mucha información, más de la que podemos compartir sábado a sábado en Por Más y en Proyectar, y también darle lugar un poco a la gente que participa y que nos hace llegar todas sus preguntas y demás. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en estos 40 minutos y esperamos volver a encontrarlos en los próximos vivos de Instagram.